Bueno, ahora vamos a presentar a la siguiente ponente, que es la licenciada Soa Barros, magíster en Salud Familiar y Comunitaria, profesora adjunta del Departamento de Enfermería Comunitaria de la Facultad de Enfermería, en la sede Salto. Ella va a hacer la presentación de su tesis de maestría, denominada Percepción de la práctica profesional de enfermería en el primer nivel de atención del sector público de la ciudad de Salto. Te damos la palabra, Soa. Bueno, buen día para todos. Leticia, no sé si lo comparto yo, ¿no? ¿O lo comparten de ahí? Sí, sí. Si tú tienes para compartirlo ahí, Soa, te agradecemos. Sí. Comparto. Gracias. Bueno, ahí me dicen si se ve bien. ¿Ahí se ve? Todavía aún no lo proyecta. ¿Ahora? Ahora sí, Soa. Está. Bien. Bueno, para dar comienzo a mi presentación, que corresponde, como decía Leticia, fue mi tesis de maestría, que la presenté en el mes de junio del 2021, y la tutora de tesis fue la profesora Teresita Isón. Bueno, mi tesis de maestría, la investigación, se titula Percepción de la práctica profesional de enfermería en el primer nivel de atención del sector público de la ciudad de Salto, y fue para obtener el título de maestría en salud familiar y comunitaria. En esta presentación va a tener el siguiente orden: antecedentes de la investigación, preguntas de investigación y objetivos, y ejes temáticos del estudio. Metodología, resultados y discusión, y conclusión. Bueno, para comenzar, como antecedentes de la investigación, cómo surge este estudio. Y bueno, este estudio surge de la experiencia docente, que es principalmente de mi desempeño como profesional, corresponde a la actividad docente, y ahí donde yo percibía en mi actividad docente una diferencia entre lo que se enseña desde la academia, la postura que se tiene desde la academia, y bueno, y lo que percibimos junto con los estudiantes en la práctica profesional que observamos de los profesionales que están en el marco desempeñan su labor en el marco del primer nivel de atención del sector público. Esa realidad observada, bueno, veíamos una práctica de enfermería profesional centrada en la gestión del servicio, con escasa actividad a nivel comunitario, aspectos los cuales desde lo académico, posicionada desde lo académico, son aspectos que destacamos como importantes y como parte de la práctica profesional, y en esta realidad lo observábamos de forma disminuida. Eso requirió una revisión bibliográfica, por supuesto que de ahí destaco algunos de los autores que hicimos la revisión bibliográfica, como Silvina Malvares, como Regina Waldo, como Donald John, que son autores reconocidos que han trabajado tanto desde la enfermería como desde la práctica profesional. Y por supuesto que también esa revisión bibliográfica requirió revisión de investigaciones realizadas tanto en el ámbito local y regional. Quería destacar también que, por ejemplo, de estos autores que menciono, Silvina Malvares, sobre todo en cuanto a lo que ella menciona de la esencia de la práctica de enfermería, que es el cuidado, ¿no? Y ese cuidado justamente dentro de lo que es la práctica en primer nivel de atención, enfocado hacia actividades de promoción, de educación, de mantener la salud y promover la prevención de la enfermedad, insertos en diferentes entornos prácticos, no solamente desde el sector, desde el ámbito del servicio de primer nivel de atención. Y dentro de ese marco teórico también me parece importante destacar lo que planteaba Regina Waldo, ¿no? Que si bien la enfermería ha adquirido un importante desarrollo como disciplina científica, también se observa que ella, por ser una estudiosa dentro de lo que es la enfermería, cierta paradoja que a pesar del desarrollo que ha logrado la disciplina,
se identifica una situación, una paradoja de que no todos los profesionales de enfermería logran desarrollar ese cuidado de manera integral, muchas veces centrándose en un trabajo más burocrático y más administrativo. Y bueno, y un aspecto importante que me parecía traer de lo que plantea John, desde lo que es práctica profesional, que bueno, que también muchas veces diferencias entre justamente eso que observamos, entre lo que plantea la academia en los lugares de formación y lo que observamos en la práctica, a veces por esa falta de articulación y de actividad articulada, digamos, entre lo que es las instituciones formadoras de salud y la práctica real de la disciplina. Bueno, y en base a esta realidad observada y a esa revisión bibliográfica y de investigaciones realizadas, surgen las preguntas de investigación. Como principal pregunta de investigación surge, bueno, ¿cuál es la percepción que se tiene sobre la práctica profesional de enfermería, de los propios actores, como de los demás integrantes del equipo de primer nivel de atención, y qué lugar ocupa enfermería dentro de la institución? De esa pregunta principal se desprenden algunas preguntas, otras preguntas que también guían esta investigación: en qué consiste la práctica de enfermería profesional en los servicios del primer nivel de atención de la ciudad de Salto, qué lugar ocupa enfermería profesional dentro de ese equipo de salud, qué significado le da el profesional de enfermería a su práctica, qué significado le dan los demás integrantes al equipo de salud y a la práctica de enfermería profesional, y dentro de ese equipo, qué herramientas perciben los profesionales de enfermería y los demás integrantes del equipo que la institución le brinda para desarrollar su práctica. Como objetivos de este estudio, se plantea como objetivo general analizar y comprender la percepción que tiene el profesional de enfermería y los demás integrantes del equipo de salud del sector público sobre la práctica profesional en la enfermería y el lugar que éste ocupa dentro de la institución. Como objetivos específicos, se plantean identificar elementos que caracterizan la práctica de enfermería profesional en el primer nivel de la ciudad de Salto, determinar el lugar que enfermería ocupa dentro del equipo de salud del primer nivel de atención, interpretar el significado que el profesional de enfermería y los demás integrantes del equipo le dan a la práctica de esta profesión, y analizar herramientas que el profesional de enfermería identifica en la institución le brinda para desarrollar su práctica. Bueno, y como ejes temáticos, ahí lo que se pretende representar en ese diagrama es teniendo como eje central la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la práctica profesional de enfermería? Se elaboran esos 4 ejes temáticos que van a guiar todo el desarrollo del estudio, de esta investigación. Los ejes temáticos que se plantean son las características de la práctica profesional de enfermería, enfermería profesional dentro del equipo de salud, práctica profesional, herramientas para el desarrollo de la práctica, y todos esos ejes temáticos, conceptuales que guían el estudio, enmarcados dentro del enfoque de la fenomenología social, que es de donde se posiciona este estudio para realizar tanto todo el proceso de investigación y principalmente el análisis de los resultados obtenidos. Que ahora en la parte metodológica desarrollaré un poquito más cómo es el enfoque de la fenomenología social. Bueno, en cuanto a los pasos metodológicos, ¿no? La metodología utilizada en esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ¿no? Que el enfoque cualitativo permite reconstruir la realidad tal cual se observa. Tiene una estrategia metodológica que es la fenomenología social, que es la fenomenología social impulsada por Alfred Schutz, es la que pretende comprender, describir y comprender los fenómenos desde la percepción de los propios participantes, de los propios involucrados, y la fenomenología social plantea que todos los fenómenos suceden por alguna razón. Y esas razones se clasifican en 2 grupos: los motivos por qué y los motivos para. Los motivos por qué en el ámbito de la enfermería, bueno, están vinculados a todas las vivencias, a todos los aspectos históricos, ideológicos, del entorno, de la práctica, que hacen que la práctica sea percibida de determinada manera. Y las razones de los motivos para
hacen referencia, le llama la fenomenología social a la visión de futuro. Son todas las aspiraciones, las expectativas que se tiene sobre cómo la práctica de enfermería debería ser. Con esa visión, con esa estrategia metodológica es que se desarrolla toda esta investigación. La técnica utilizada para recoger la información fue la entrevista semiestructurada. La definición de la muestra fue por juicio y por punto de saturación. La definición de la muestra por juicio se define la estructura de la composición de la muestra de manera conceptual, en base a principios teóricos, se define quiénes son los que van a formar parte de esa muestra, y a su vez en este estudio se definió, luego de definir estructuralmente la muestra, de una manera, se definió por conveniencia quiénes iban a ser las personas entrevistadas. Para eso se realizó una entrevista con referentes del Departamento de Enfermería, de la red de atención primaria de la ciudad de Salto, y se definió así las personas entrevistadas. El tamaño de la muestra fue por punto de saturación, ¿no? Que eso es lo que me permite, a medida que se van recabando la información, que se van realizando las entrevistas, se va haciendo ese análisis primario, y bueno, a medida que la información se empieza a reiterar, se define el tamaño de la muestra. Bueno, como consideraciones éticas, esta investigación contó con el aval, por supuesto, del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Enfermería, y luego de obtener ese aval, se contó con la autorización de la red de atención primaria de la ciudad de Salto para realizar las entrevistas. Por supuesto que también, como aspecto importante a destacar, se llevó con todas las personas entrevistadas, se le presentó un consentimiento informado, ese consentimiento constaba de una hoja de información general de la investigación, y una hoja de consentimiento propiamente que la persona entrevistada debía que aceptaba participar, debería de entregarla firmada, y ahí se garantizaba la confidencialidad de los datos y el anonimato, por supuesto, de toda la información personal de la persona entrevistada. Esa hoja de información general quedaba también una copia para la persona que participaba de la investigación. Las entrevistas fueron grabadas, y luego se realizó la transcripción en su totalidad de las entrevistas realizadas. Por supuesto que, como se mencionaba ayer en el curso de análisis de datos cualitativos, toda entrevista realizada y formar parte de una investigación requiere un acuerdo, ¿no?, entre la persona entrevistada y el investigador, que estaba todo ahí pautado y detallado en ese consentimiento informado. Siempre tratando de procurar un ambiente que mantenga la privacidad y que disminuya al máximo todo tipo de interferencia externa en el momento del relato. Soa, estás a 3 minutos. ¿Qué? ¿3 minutos? Tenía 25. 25 en total. Pero los podés usar los 25 para el intercambio y eso, podés usarlo tranquilamente. Ah, ok. Bueno. Y bueno, y como criterios de calidad, se tuvieron en cuenta los criterios de credibilidad, y también el criterio de reflexibilidad, que me parece importante destacar, que también se mencionó ayer en el curso de análisis cualitativo, como ese criterio que tiene que tener en cuenta el investigador, para en todo momento, durante todo el proceso de investigación, para que no haya interferencias también de aspectos personales, ideológicos, políticos, que puedan sesgar el análisis de los resultados. Bueno, en cuanto a los aspectos, a la estrategia de análisis, los pasos metodológicos se utilizaron los que plantea Taylor y Bogdan: identificar temas y desarrollar conceptos, la codificación de los datos y el refinamiento, que para esta estrategia de codificación y refinamiento de los datos se utilizó un programa informático que fue el MaxQDA, y el último paso, bueno, comprender los datos en el contexto que fueron recogidos, ¿no?, donde realmente uno logra el análisis y la reflexión de los resultados conseguidos. Para esta parte de esta estrategia metodológica se elaboró una triangulación interpretativa de los datos, que la triangulación me permite el análisis descriptivo de los datos, que ahí yo pongo justo el término memorando, que viene un poco de la teoría fundamentada, pero es lo que me permite ir haciendo ese análisis primario y ese refinamiento de la información.
Luego, la revisión de la bibliografía y de investigaciones, ¿no? Teniendo en cuenta esa revisión bibliografía primaria y la revisión bibliografía, nueva revisión bibliográfica en base a los resultados emergentes que van apareciendo en el análisis de los datos, y por último la explicación de los resultados. Bueno, voy a adelantar un poco para aprovechar el tiempo. Este diagrama muestra la distribución de las entrevistas realizadas. Se realizaron 10 entrevistas a licenciados en enfermería operativos, 5 auxiliares de enfermería, 4 médicos, 3 integrantes del departamento de enfermería de la RAP, otros profesionales, integrantes del equipo, y un integrante del equipo de dirección de la RAP. Rápidamente, el ámbito de estudio fue el área urbana de la red de atención primaria de la ciudad de Salto, el cual tiene 6 servicios de primer nivel de atención, aquí en Salto denominados unidades básicas de atención, y 2 policlínicas zonales. Bueno, trayendo un poco esos ejes temáticos que yo les mostraba en la parte al principio, se tomó la parte de análisis de los datos, tuvo una parte inductiva, deductiva, como yo les decía, la parte deductiva en cuanto a esa conformación de las macrocategorías que surgen desde el análisis teórico previamente realizado, y luego de manera inductiva surgen categorías emergentes, que son las que se describen ahí en ese diagrama. Acá yo describí un poco de estas macrocategorías que presento acá, van surgiendo categorías emergentes, y bueno, yo les traía un poco los relatos de cada una de esas categorías y lo que se va enfatizando, ¿no? Dentro de estas, voy a elegir algunas, dentro de estas categorías de la práctica profesional del primer nivel de atención, se destaca el énfasis en la gestión. En el total de entrevistados que se realizaron para esta investigación, se destaca el énfasis de la gestión, y ahí tenemos el relato, por ejemplo, de un licenciado operativo, que si tuviera que decir todo lo que más hago es organizar el personal, planificar actividades ciudadanas, eso es lo que más hace una licenciada. Y bueno, y eso también coincide, ¿no?, con la bibliografía revisada, con investigaciones realizadas en cuanto a la práctica, el fuerte desarrollo que tiene la función de gestión sobre las demás funciones de enfermería profesional. Y una cosa importante dentro de esta macrocategoría es que tiene una particularidad este estudio, que la recolección de los datos se realizó en los meses de agosto y septiembre del año 2020, que estábamos en plena situación sanitaria de pandemia. Entonces, sin duda, fue una categoría emergente, que también surge prácticamente en todos los relatos de las entrevistas realizadas, y cómo eso condicionó el desarrollo de la práctica. Que también es de destacar que la situación en agosto y septiembre de 2020 es bien diferente a la que vivimos ahora, ¿no? Pero fue una particularidad de esta investigación. Bueno, de la segunda macrocategoría, en esta voy a destacar de las categorías emergentes, ¿no?, la del líder del equipo, y ahí vemos también el relato de un licenciado operativo que dice claramente: yo tengo liderazgo, y bueno, que también eso se corresponde un poco con ese énfasis en la función de gestión, ¿no? Y con la complejidad que implica tener el liderazgo no solamente del cuidado del usuario y del equipo de enfermería, sino la complejidad que requiere tener el liderazgo de todo el equipo que se desempeña en el primer nivel de atención. La tercera categoría es el significado de la práctica. Cuando hacemos referencia al significado, ¿no?, bueno, cómo percibe tanto el colectivo de enfermería como los demás integrantes del equipo, qué ideario tienen sobre la práctica de enfermería profesional, ¿no? Y aparte que todo el mundo tiene una percepción sobre la práctica de enfermería profesional, pero se ha estudiado muy poco si coinciden esas percepciones, ¿no? Si dentro del mismo colectivo se tiene la misma percepción, si se intercambia con los demás integrantes del equipo para construir así una práctica bueno, más ajustada a lo que uno realmente pretende que sea la práctica de enfermería profesional. Y de esta macrocategoría, acá destacamos, bueno, me parece importante destacar, por ejemplo, la falta de reconocimiento, ¿no?, que hay un relato que plantea este licenciado operativo, dice: es una mochila muy importante porque si sale bien somos equipo, pero si sale mal fue la NURSE que mandó. Y acá un poco traer lo que yo decía al principio de Regina Waldo, ¿no?, que ella dice que el desarrollo de la enfermería ha tenido grandes avances, importantes avances dentro del equipo de enfermería, pero se da esa paradoja aún
de la falta de reconocimiento y la falta de valoración en ese trabajo que es reconocida, que surge acá en esta investigación como figura esencial del equipo, es reconocida como un trabajo muy valioso, pero a su vez se da esa paradoja de que se mantiene esa falta de reconocimiento y de valoración de esta práctica. Y bueno, la última macrocategoría, herramientas institucionales para el desarrollo de la práctica, acá aparecen como emergentes, bueno, la estructura organizativa, ¿no? Características de la estructura organizativa condicionando esa práctica de enfermería profesional, y aparece también una cosa que me parece importante destacar, que ahí dentro de herramientas institucionales surge lo de actitud personal, que si bien decimos, bueno, pero herramientas institucionales, ¿por qué está ahí la actitud personal que estaría dentro de la práctica, ¿no? Y bueno, surge ahí, que igual se podría reordenar, pero en el momento de hacer la entrevista, ¿no? Que todos los entrevistados tenían la misma pauta de entrevista, al preguntarle, bueno, ¿cuál considera o qué herramientas institucionales considera que se le brinda a enfermería profesional para desarrollar su práctica? Aparece en la mayor parte de los relatos la actitud como una herramienta. Entonces nos parece importante destacar eso. Ahí, por ejemplo, el relato de un licenciado 5 operativo. minutos por las dudas, Soa, Bueno, ¿viste? sí, ya Para los termina. 25. Sí. Gracias. La herramienta que tenemos es la vocación, es todos los días lo que vos decís, voy a trabajar, voy a hacer lo mejor posible, porque lo sentís. Entonces traemos como que eso que ante otras situaciones complejas, como por ejemplo dificultades en cuanto a la estructura organizativa, identifican como herramientas personales para poder desarrollar su práctica. Bueno, como conclusiones del estudio, cuando uno llega a la etapa de conclusiones, uno pretende responder esa pregunta inicial de investigación, y en esa etapa de reflexión y análisis de los resultados, la reflexión desde la fenomenología social, que decíamos que es desde ese paradigma donde se posiciona el análisis de esta investigación, y también en las conclusiones se plantean recomendaciones. Para las conclusiones del estudio, se elabora este diagrama de conclusiones, donde se pretende articular ese marco teórico que uno tiene previo, y esa revisión previa que uno hace cuando inicia un proceso de investigación, articulado con los resultados del estudio, aparte enmarcado en lo que es la fenomenología social. Entonces, en ese diagrama se muestra, bueno, lo primero que se ve son las diferencias de colores, ¿no? Que son las razones que la fenomenología social plantea, de que toda situación se plantea por alguna razón. Tenemos los motivos por qué, ¿no? Que son todos esos aspectos históricos, vivenciales, del entorno, que hacen que la práctica se perciba de determinada manera, y ahí en la primera línea son los aspectos que se destacan de la percepción de la práctica. La práctica de enfermería profesional es percibida con un fuerte desarrollo de la función de gestión, pero esa función de gestión podría estar limitando el desarrollo de las demás funciones que también son propias de estos profesionales. Esa situación de ese fuerte desarrollo de la gestión también podría generar una sobrecarga de actividades en la práctica diaria de enfermería, y a su vez esta situación de sobrecarga se podría convertir en una limitante para el desarrollo de su práctica. Esa situación de sobrecarga, que también la situación de sobrecarga podría estar vinculado a ese lugar de líder y articulador que se le da al profesional de enfermería en el equipo, pero esa situación de sobrecarga podría generar también el desarrollo de actitudes personales que le permitan o que faciliten o que mejoren el desarrollo de la práctica de enfermería profesional. Esta situación de sobrecarga podría generar también una falta de reconocimiento y una percepción desvirtuada del rol de enfermería. La falta de reconocimiento, a su vez, podría significar una limitante también para el desarrollo completo de todas las funciones de enfermería. Ese factor, también esa percepción de líder y articulador del equipo, como aspecto importante dentro de la práctica, está vinculado al respaldo institucional y legal que debe tener la enfermería para poder mantener y desarrollarse en ese lugar de liderazgo, ¿no? El respaldo institucional, que a su vez podría permitir el desarrollo de formación continua, que es fundamental para el desarrollo de la práctica, para el desarrollo de la disciplina en sí, y tanto el respaldo institucional como esa posibilidad de plan de formación continua mejorarían sin duda
la autonomía y permitirían un mayor desarrollo de la autonomía dentro de la disciplina. Bueno, y como recomendaciones, para terminar, se plantea generar nuevas propuestas de investigaciones que permitan la reflexión grupal, utilizando otras metodologías, como podría ser los grupos focales, desarrollar investigación en relación a los elementos propios de la práctica de enfermería, fomentar un intercambio permanente de la dirección institucional, así como ganar espacios estratégicos, promover la formación de posgrado desde lo institucional como iniciativa personal y profesional, implementar espacios de intercambio entre instituciones prestadoras de salud, formadoras de recursos humanos y, por supuesto, agrupaciones de egresados, para lograr esa articulación que decíamos al principio entre las instituciones formadoras de salud y la práctica real. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soa. Acá en el chat se expresan felicitándote unas cuantas participantes del encuentro, felicitaciones, muy bueno, muy interesante, excelente, muy bueno, felicitaciones. Bueno. Y hay una de las participantes que en el chat pregunta si está publicado en algún lugar, capaz que está bueno si lo está, que lo dejes registrado en el chat, o me lo decís y yo lo registro. Sí. Y bueno, la verdad que muy interesante, propio, bueno, nuestro de la enfermería, ¿no? Y en torno a lo que es nuestras prácticas y el vínculo con el modelo de atención de la salud, que como también en la primera ponencia traía las tensiones que aún existen para buscar la transformación de ese modelo de atención de salud según nuestro SNIS, ¿no? Así que, bueno, muchas felicitaciones siguen. Agradezco mucho por el espacio, y bueno, por supuesto que todavía no está publicada, porque es reciente todavía, pero por supuesto que quedo a las órdenes, para el que quiera profundizar o compartirla, sí, a las órdenes. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, y son múltiples las felicitaciones, Soa, así que bueno, gracias. Gracias. Le paso la palabra a Milton.